Buenas tardes, buenos días, buenas noches, decía Truman Show, no decía así exactamente, pero no viene al caso. En este caso lo que quiero explicar es cómo incluir citas dentro del cuerpo del texto. O sea, ustedes están desarrollando un tema, quieren citar a algún autor, autora que seleccionaron en la bibliografía, cómo incluimos citas y al final cómo incluimos la bibliografía del trabajo. Las citas, hay un dato importante que hay que tener en cuenta, es cuántas palabras la componen. Si tienen menos de 40 palabras, la cita, o sea, lo que extraemos de otro texto para incluir en nuestro texto, se puede incluir en el mismo párrafo en donde venimos escribiendo, entre comillas, con agregando los datos al finalizar, entre paréntesis, los datos del autor, como los ejemplos que ven ahí, y estos ejemplos están tomados del texto, la presentación, las normas de presentación de los trabajos escritos que les di a principio de año, por si quieren reforzar, pero bueno, estoy explicando más concretamente en este momento. Si la cita es de más de 40 palabras, las tienen que contar, es así, son más o menos 3-4 renglones, 40 palabras, entonces esa cita debe aparecer en un párrafo aparte, pero no es un párrafo igual al resto del texto, sino que el margen interior izquierdo se corre 1 centímetro, o sea, viene el texto todo con una línea hasta el borde, hasta el margen normal, y cuando aparece esta cita extensa, el margen se corre 1 centímetro hacia adentro desde la izquierda, y después el tamaño de la fuente o el tamaño de la letra o de la tipografía se reduce 1 punto. Ahí dice 11 puntos porque se supone que ustedes venían escribiendo el cuerpo del texto en 12 puntos. Si lo hacen en 11, por ejemplo, Arial, que se suele usar en 11, se reduce a 10 puntos. Y ahí aparece un ejemplo que dice, ejemplo, ¿no? En el texto principal argumenta Blecher, sería parte del párrafo principal. Y después aparece la cita, que es de más de 40 palabras, pero está en un tamaño de letra un poquitito más chica y, como ustedes ven acá, hay una distancia entre este margen de argumenta y el margen del todo innegable de la que implica ese centímetro que decíamos acá más arriba, que hay que correr toda esta cita. También les pasé un video en el que explico cómo hacer eso en Word, lo pueden buscar en clases pasadas. Lo siguiente, cómo incluir la bibliografía. La bibliografía se ordena en orden alfabético y a partir de los apellidos y se pueden incluir libros completos, capítulos de libros, páginas web y artículos de revista. Yo acá seleccioné estos tres como para comentar. Tienen más ejemplos de obras que pueden citar en las normas de presentación de los trabajos escritos, pero en este caso quería recordar estas tres que probablemente tengan que usar en este trabajo. Libro completo es apellido del autor o la autora más la inicial, coma, entre paréntesis, el año de publicación de esa obra, que ya les comenté que aparece en general en las primeras páginas dentro de un recuadro, en donde dice cuál es el año de publicación, lo dice igual así entre paréntesis. El título del libro, o sea, cómo se llama el libro, tiene que aparecer en cursiva, coma, la ciudad de la edición, 2 puntos y la editorial. Y ahí tienen un ejemplo de Goleman Daniel, es la D, es la inicial, punto, paréntesis 2010, que es el año de edición, punto, inteligencia emocional aparece en cursiva, la ciudad de edición es Barcelona y la editorial es editorial Kairos. ¿Sí? Bien. Y ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, de cómo citar con APA dentro del libro, que aparece también en el ejemplo anterior, que mencionan el apellido del autor y el año de la obra. En el caso de ustedes, la mayoría va a usar capítulos de libros. Ojo que esto es muy importante también, porque si ustedes en un trabajo de investigación mencionan un libro completo y solo utilizaron un capítulo, puede que alguien que lea su obra después sospeche que hay más información de la que realmente contiene o está relacionado con más información y sería un error, digamos, sería como una especie de fraude intelectual, agregar
capítulos que no hemos utilizado para nuestra investigación. Entonces, por eso se cita solo el capítulo. En este caso es igual el apellido, las iniciales, el año entre paréntesis, el título del capítulo entre comillas y después punto en, que quiere decir en qué obra está ese capítulo, y ahí es igual que el anterior, que el título, que el libro completo, el título de la obra en cursiva, la ciudad de la edición y la editorial tienen ahí ejemplos. En el caso de las páginas web, cambia un poquito porque también va el título del autor, por ejemplo, del artículo, el día, el mes, el año en que aparece el artículo, el título del artículo, o cómo se llama el posteo, digamos, la fecha de recuperación y el URL de donde se extrajo ese mismo artículo, y ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, que dice, el nombre del artículo es Los 33 mineros, en este caso no tiene un autor, entonces directamente va al título, y entre comillas el nombre en inglés y la fecha que es de 2001. Y en la mención aquí abajo también el nombre en inglés completo, el año 2010 y el 13 de octubre fue la fecha en que se consultó esa página para poner de ejemplo. Y después, obviamente, el URL. Espero que este video también les haya sido muy útil para poder avanzar en la confección de su monografía, y seguimos avanzando para más escrituras, análisis y revisiones. Nos vemos.